de casi 40 años, yo lo había dado por desaparecido, encuentro que hay un sordo que escucha, y hay un sordo que escucha y que cuenta. Me pareció que acá había una historia, por supuesto. Y la historia no consistía solamente en un reencuentro de dos amigos que habían compartido un año duro en el año 69. En el año 69 nos conocimos en el cuartel de Junín de los Andes en el Río 26. Una colimba dura, transcurría el Choconazo, transcurría el Cordobazo. Muchos de los que en colimba que estábamos allí habíamos tenido ya una temprana iniciación política. La Patagonia que descubrimos no es solo la Patagonia turística, sino que descubrimos también el chato de la zona, y descubrimos la problemática rural, y descubrimos la problemática del campo. Todos estos elementos eran los que en aquel momento del año 69 nos unieron, estas conversaciones, la solidaridad, cuando uno se bajoneaba el otro lo ayudaba a levantar el ánimo y así, etcétera, etcétera. Soportábamos castigos muchas veces feroces, hemos visto la estaqueada, hemos visto el calabozo, hemos pasado por situaciones muy penosas. Entonces, si nos encontrábamos, ¿para qué? ¿Cuál era el sentido de este reencuentro? ¿Evocar la colimba? Como tantos fachos que anda suelto y hagámonos cargo de que estamos en un país con un alto componente de fascismo. No, si nos encontrábamos era para ver si estábamos a la altura de los sueños de aquel momento, si estábamos a la altura de las ideas que profesábamos en aquel momento, si seguíamos manteniendo, ¿cómo diría?, una unidad de concepción y una unidad de acción con respecto a aquel periodo del 69, donde nos aterraba que nos levantaran a las 2 de la mañana con el FAL cargado y probablemente íbamos a ser grupo de apoyo de represión del Chocó. A todo esto, el nano me venía contando lo que había sido toda su experiencia post-colimba, que incluía la militancia en la educación, que incluía la cárcel, que incluía el exilio, que incluía después las luchas docentes. Yo decía, con todo esto tenés que sentarte y escribir, ¿no? Porque vos sos un narrador. Esto que han señalado las compañeras es muy cierto. Walter Benjamin dice que el narrador es aquel que habla desde la experiencia, y por eso se le otorga ese rol tan importante de sabiduría. Y me dice, no, yo no voy a escribir. Me dice, yo cuento, vos escribís. Y bueno, sonamos. Cuando uno escribe, uno es otro. Cuando uno escribe ficción, uno imagina un personaje y se pone en la carnadura del otro. Cuando le acusaron a Flaubert por Madame Bovary, Flaubert dijo, Madame Bovary soy yo. Pero acá yo no estaba con un otro ficcional. Acá estaba con un otro que tenía un cuerpo que tenía una voz, un cuerpo que tenía una memoria, un cuerpo que tenía lastimaduras. Es decir, ¿cómo contar, cómo registrar esto? No había otra posibilidad que tratar de asumir con todos los riesgos esa primera persona. Yo lo que me daba cuenta acá, que había otra cosa. Una vez Antonio del Maceto me dijo, lo mejor que te puede pasar con un libro es que se convierta en causa. Nos enteramos por Noemí que el juicio se posterga. Entonces el libro no podía tener otra cosa que el final que tuvo, que es un final impuesto por la realidad. Y acá es donde los bordes entre literatura, ficción y realidad se confunden, se cruzan, se entreveran. Y el libro termina con un final abierto. Y termina con un final abierto porque los derechos humanos no cesan con él nunca más. Es decir, todavía no sabemos qué pasó con Julio López. Es decir, los derechos humanos siguen vigentes y van a seguir vigentes. Los derechos humanos son políticos, no es salen las ballenas y somos todos progres. Entonces, este libro, el sentido que adquiere, es un sentido también de reclamo. Todo bien, Cristina, es decir, respaldo este gobierno, no soy siete-ochista, no me interesa tampoco serlo, pero está todo fenómeno, pero firmá los pliegos, Cristina. Y este es el final que tiene el libro. Es decir, hay un montón de casos de infracciones a los derechos humanos que se han cometido en democracia. Por lo tanto, los derechos humanos tienen un valor político y por eso nosotros le hemos pedido a Noemí que estuviera también. Es decir, esto sigue, y esto sigue no solo con el juicio del nano, sino que no termina tampoco con el juicio cuando el nano declare.